Padre Santo, le damos infinitas gracias porque hemos podido llegar en esta mañana, Señor, a este lugar, Dios eterno, para aprender más de su palabra, Dios eterno. Esperamos, Señor, que su palabra, Dios, quede en nuestros corazones, Señor, para poder meditarla, Señor, por sobre todas las cosas, para poder comprenderla, para poder entenderla, Señor, y a través de ella conocer más su carácter, su persona, su figura, Señor, y por sobre todas las cosas enamorarnos más de usted, Señor. Dios eterno, queremos, Señor, que esta palabra, Dios eterno, que estas enseñanzas queden impregnadas, Señor, en nuestro ADN, Señor, para poder, Dios mío, cada día entender sus misterios, Señor, entender cómo es su evangelio, Señor, entender cómo es la salvación, entender, Señor, su propósito con su iglesia, Padre. Gracias le damos, Señor, porque nos ha mirado con ojos de misericordia y en esto podemos ver su infinito amor. Su palabra se cumple, Señor, cuando dice que su misericordia será renovada día a día con nosotros, Señor. Al momento de entender, de comprender estas escrituras, Señor, de poder entender cómo debemos comportarnos, guiarnos cada día, Señor, a través de ella, es donde podemos ver, Señor, su plan redentor con nosotros, Dios. Gracias, mi Señor, por lo que usted hace, Señor, en este minuto, por lo que hizo y por lo que va a hacer, mi Dios eterno. Le pedimos, Señor, que nuestro entendimiento, Señor, que nuestra concentración, Señor, nos sea ayudando para que esté centrada en el estudio, Señor, en su palabra, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar este primer tema, que es la deidad de Cristo. Vamos a pasar estudios sobre la doctrina de la cristología, así que puede ir tomando apuntes. Ojalá que esto, como decía orando, se nos vaya quedando en la mente, se nos vaya quedando en el pensamiento. Tenemos una capacidad como seres humanos de absorber la información en un cierto periodo de tiempo y después nos olvidamos, nos desconcentramos, así que por eso le pido que me vaya acompañando. Les voy a pedir ayuda también cada vez que vayamos viendo algunos versículos bíblicos para que podamos ser un poquito más dinámicos en esto. Y la idea, como les decía, es que vayan anotando para que ciertas cosas no se nos olviden. Amén. Entonces, vamos a hablar de la deidad de Cristo. Un poco quiero, para que entendamos que el tema que vamos a dar en este minuto es un poco apologético, donde vamos a defender la postura que Dios, Jesús, hombre, es Dios. Amén. Porque como iglesia en eso creemos, ¿cierto? ¿O alguno tiene alguna visión diferente? Sabemos que Jesús, hombre, es Dios. Amén. Entonces, vamos a ver un par de cosas. Primero que nada, quiero que entendamos que toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, habla de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. En profecía, en simbología, ya vemos que el Nuevo Testamento completamente ya Dios, Jesús manifestado. Así que entendamos de que toda la Escritura está hablando del Señor. Amén. Así que lo voy a invitar como primer texto que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Esta palabra, verbo, lo que quiere decir el escritor cuando habla del verbo, la traducción es logos. Logos es la palabra escrita, verbo. Si nos remontamos al lenguaje, a la gramática, el verbo es el que da la acción. ¿A quién? Al sujeto. Amén.
Entonces, el Padre es el sujeto. El Padre tiene un propósito. ¿Qué le da la acción a este propósito? Es Jesucristo, si lo vemos por ese lado. Ahora, si nosotros vemos que la palabra, verbo, logos, escrito, como lo dice el doctor Maggi, es la conjunción de palabras que denotan, que tipifican, que moldean la imagen de Cristo mismo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de decir, algunos teólogos lo dicen de esta manera. La palabra, el verbo, son las frazadas, son los paños que envolvieron al niño Jesús en su nacimiento y que le dieron su forma. ¿Amén? Entonces, lo que está diciendo que el verbo es Jesucristo. Es Jesús. Entonces, si traducimos esto, cambiando la palabra verbo por Jesús, entonces diría, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y el verbo, Jesús era Dios. Amén. Entonces está representando, primero que nada, que Cristo estaba desde el principio. Dice nuevamente, en el principio era el verbo. Estaba Jesús en el principio. Y el verbo era con Dios. Cuando hablamos que era con Dios, ponemos a una persona al lado de la otra. Era con Dios. Yo digo, por ejemplo, Claudio está con Daniela. Está uno al lado del otro. Son dos personas. Y dice, y el verbo era Dios. ¿Amén? Amén. Eso queda claro, ¿cierto? Esto lo vamos a usar como entonces nuestro texto, uno de nuestros textos base, para poder entender que Cristo, Jesús, es Dios. Amén. Todas las cosas están sostenidas por Él y están creadas por Él. Hay incluso, podemos notar en Jesucristo, en su palabra, que hay cosas que aún la física, la química, la política, todo envuelve, el Señor envuelve todo esto. Por ejemplo, si nos remontamos al principio, a la creación, como un dato, nosotros tenemos leyes físicas que nosotros conocemos porque estamos en el universo. Las leyes físicas se conocen como las leyes universales dentro del universo. Por lo tanto, Dios no está sujeto a estas leyes físicas porque Él es, como dice la palabra Dios, creador del universo, de algo más allá. ¿Qué dice la física? Por ejemplo, una de las grandes leyes. A toda masa que se le aplica una fuerza, esta tiene una velocidad directamente proporcional con la fuerza que se le aplica a la masa. ¿Cierto? Eso es física básica. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Dentro de la creación, donde estaba el Señor Jesucristo, la Tierra está constantemente girando en un eje de 23.5 grados. Gira en un giro que se llama rotación y otro que se llama traslación. Rotación 24 horas, traslación 365 días. Si nos remontamos a la ley física, si le aplicamos una fuerza, como dice la teoría del Big Bang, que una explosión le dio el inicio a todo el universo, a toda la galaxia y aún a nuestro planeta, esa fuerza tiene que ser directamente proporcional a la velocidad en el tiempo de esta masa que se llama Tierra. La pregunta es, ¿por qué la Tierra no se ha detenido? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo arrojo una flecha, le aplico una fuerza, la flecha en algún minuto cae, ¿cierto? Si yo disparo una bala, en algún minuto la bala, por muy fuerte que salga, va a caer. ¿Por qué la Tierra no se ha detenido siendo que tuvo una fuerza de inicio según muchos científicos? Aún, ojo, que quiero aclarar que la teoría del Big Bang no fue hecha para contrarrestar la idea de que no existe Dios, sino fue para corroborar que sí existe Dios, justamente por este tema que yo estoy diciendo. Entonces, la palabra del Señor dice que en Él está la sustancia y todas las cosas son sustentadas por Él. Entonces,
¿Qué es lo que hace que la Tierra siga girando y que se mantenga? Físicamente, hablemos de protones, neutrones, yo sé que a lo mejor este principio es un poquito más analógico físicamente, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que la materia misma, el centro de la materia, aún de los átomos, el centro de la materia de los átomos, está Jesucristo, todo está sustentado por Él. Si nos remontamos nuevamente a la física, los neutrones y protones, quiere decir que forman un campo electromagnético y esto supuestamente da una fuerza para que la Tierra gire. Pero la sustancia de esto es Jesucristo mismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? A lo mejor es un poquito enredado a entender, pero lo que estoy diciendo es que Jesucristo es Dios. Desde el principio de la creación, del minuto del versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, ya comenzamos a ver al Señor en la creación misma. Por lo tanto, no podemos encasillar a Jesús en nuestras leyes físicas, como muchos científicos lo han querido encasillar. ¿Qué quiere decir eso? Como leyes físicas nosotros nos movemos en módulos de tiempo, presente, pasado y futuro. Amén. Como decía adelante, las leyes físicas son para el universo porque son reglas universales. Dios, creador, es más allá del universo. Por lo tanto, Dios no tiene módulos de tiempo. Dios no tiene pasado, Dios no tiene presente y Dios no tiene futuro. Nosotros sí, porque nosotros entendemos la correlación a través del tiempo. Pero Dios no. Dios en este minuto está cuando estamos naciendo y a la misma vez está cuando estamos muriendo, porque su módulo de tiempo, llamémoslo así, no es el mismo que el nuestro, porque no se rige bajo una ley universal. ¿Amén? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Por eso decía que este tema es un poquito apologético, donde es la defensa ya con argumentos de la existencia de que Dios es Jesús hombre. De esto se trata. Entonces, veamos. Jesús era el Dios hombre, verdadero y completamente Dios, a la vez que verdadero y completamente humano. En su encarnación manifestó de forma externa su esencia divina interna. Esto quiere decir la forma. Veamos Filipenses 2:6. ¿Alguien me puede ir ayudando leyendo los textos? Filipenses 2:6, ¿qué lo tiene? Hermano. El cual, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, está hablando de Jesucristo. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios. Amén. Entonces, lo que estábamos reforzando, Jesucristo hombre tiene la forma, es Dios. Amén. Cristo poseía la gloria divina. Veamos en Juan 17:5. Quiero que lo pueda leer. Hermano. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, por aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Amén. La otra versión dice antes de que el mundo fuese lo mismo. Entonces nos queda claro, entendemos este versículo, ¿cierto? Dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso es que hablaba un poco así esta introducción un poquito engorrosa con el tema de la ley física, para que podamos entender que nuestra mente es tan finita que solamente nos podemos remontar si ya encontramos que una ciudad es grande, ya un país es muy extenso, ya nuestro mundo es muy grande, entender que hay otros mundos
que hay un universo. Y Dios se escapa de todo esto. Entonces, ante esa creación, por eso es que Jesucristo dice, antes de que el mundo fuese, Él ya tenía gloria. Amén. El único ser que puede tener una gloria propia es Dios. Amén. Entonces, vamos entendiendo, vamos reafirmando. Por eso es muy importante, hermanos, que los que estén tomando sus apuntes vayan anotando estos textos bíblicos que nos afirman, que nos establecen la divinidad de Dios, la deidad. Así el escritor de Hebreos proclama del modo más enfático que Cristo era la representación exacta de la deidad, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es lo que estaba diciendo delante. Fíjese lo que dice nuevamente. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Por qué? ¿O por medio de qué? ¿Por qué? Con la palabra. Con la palabra. Es el que sustenta. ¿Qué entendemos por sustentar? Por eso hablamos un poco de hasta dónde llega el alcance de nuestra mente. Sustentar, por mucho tiempo se ha enseñado de que, yo estoy en la iglesia, me va mal económicamente, quedé sin trabajo, Dios me sustentará. La mayoría lo entendemos de esa manera, ¿cierto? Pero sustentar va más allá. El que acomodó el cosmos en su lugar sustenta cada una de las cosas que nosotros entendemos porque ni aún la hemos visto. O alguno ha ido al planeta Marte, alguno ha ido a Plutón, alguno ha estado en el Sol. Ninguno. La hemos conocido, la hemos entendido, pero todas estas cosas que no hemos visto, las sustenta Cristo. Hablamos de sustentar, de sostener, de mantener. Por eso es que hablamos un poco del movimiento de la Tierra, algo que nosotros podemos percibir día a día. Por eso tenemos estaciones del año, por eso tenemos día y noche, por eso tenemos el calendario anual, porque entendemos que hay un movimiento y no comprendemos por qué en el espacio todavía estamos sustentados, porque Cristo es el que sustenta todas las cosas. Amén. De su poder. Como Dios, el Hijo es recipiente digno de adoración. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Sí, por favor, si lo puede buscar. Otra persona que me busque, Mateo 2:2. Y otro que pueda buscar, Filipenses 2:10 al 11. ¿Quién tiene Hebreos 1:6? Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórale todos los ángeles de Dios. Amén. Mateo 2:2. ¿Quién tiene Mateo 2:2? Cierto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Amén. Dios Padre permitiría de que a una persona se le adorare, una persona común y corriente, compartir su gloria, como lo estábamos viendo anteriormente, para una adoración. No. Solamente alguien, como reafirma el texto, que tiene forma de Dios, que es Dios, es digno de adoración. Amén. Y Filipenses 2:10 al 11. ¿Quién lo tiene?
¿Qué dice el texto? Para que en el nombre de Jesús, o sea, estamos hablando del hombre. La palabra Jesús, hombre. Cuando hablamos ya de Jesucristo glorificado, hablamos de Jesucristo. Jesús hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, adoración. Solamente a Dios se le puede adorar. Entonces vamos entendiendo que tenemos Dios hombre, 100% Dios. Y Jesús, Dios, 100% hombre. Amén. La doxología del Nuevo Testamento incluso describen la gloria de Cristo de una forma que recuerda la doxología veterotestamentaria en Primera de Crónicas 29, 10 al 11. ¿Qué puede buscar en Primera de Crónicas 29, 10, 11? ¿Quién lo tiene? Los lectores de la palabra del Señor. Sí, 29 del 10 al 11. Bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. De verdad, todo lo que hay en los cielos y la tierra tuyo es. El dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Amén. Toda la gloria, la majestad, todo lo que en gran manera podemos conocer, le pertenece a Dios. Como les decía, Dios compartirá esa adoración, esa gloria con un ser terrenal cualquiera. No, solo con aquel que es Dios. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos en nuestro Señor Jesucristo, que era el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está en Hebreos 13, el 20-21. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. Nuevamente reafirmamos. Fíjense lo que dice el texto. Para que en todo sea glorificado, en todo sea Dios glorificado. Dios, Padre, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuevamente reafirmamos lo que ya hemos estado hablando. Y este texto comienza diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria. Rey de reyes y Señor de señores. El Señor, lo tenemos claro que es Cristo. Señor significa amo, dueño. Amén. Por lo tanto, Él es el amo, dueño de todas las cosas, digno de recibir la gloria y la honra. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Está hablando para Dios Padre. Recuerden lo que les dije. Verbo es la acción del
sujeto. El sujeto en este caso es el Padre, con un plan. ¿Quién le pone acción a este plan? Jesucristo. Digno, eso lo vimos en la creación, ¿cierto? En la creación del mundo. Ahora, digno es de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Estamos hablando ya en Apocalipsis 5, del versículo 9 al 10. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, a través de toda la Escritura, en diferentes tiempos, como les decía, nosotros nos movemos en estos módulos de tiempo, pero para el Señor este plan ya se había consumado desde la creación del mundo. Amén. En otras palabras, Cristo debería ser adorado con una adoración equivalente a la que se le brinda al Dios del Antiguo Testamento. La segunda persona de la Trinidad no solo estuvo con Dios en la creación, sino que Él mismo era Dios, lo que acabamos de leer como texto base, Juan 1 al 3. Al crear el universo, la segunda persona realizó una obra que solo Dios podía llevar a cabo. Nótese que el término hebreo bara, crear, solo toma por sujeto a Dios. ¿Cuál es la definición de Dios? ¿Se recuerdan? Creador. Creador del universo. Entonces, la creación solo puede tomar al Dios, al Creador, al Dios del Antiguo Testamento como creador. No hay otro. No hay una fuerza. No hay una fuerza X que, como decía, una explosión o porque por las casualidades de la vida. No, hay un creador. Existe un creador. Y ese creador del Antiguo Testamento es el mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Amén. La oración a Jesucristo constituye una prueba más de su deidad. Jesús les enseñó a los discípulos que le oraran. ¿A quién le oramos y a quién le oraron los discípulos? A Cristo. Veamos Juan 14. ¿Quién me lo puede buscar, por favor? En el mismo libro de Juan 15:16 y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 16, del 23 al 24. Juan 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién tiene el siguiente texto? 15:16. No me escogiste ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿En el nombre de quién? Mi nombre. Jesús. Y 16:23. ¿Qué es lo que? En aquel día no me preguntaréis nada de cierto. De cierto os digo que todo cuanto preguntaréis en mi nombre os lo daré. ¿En el nombre de quién? ¿Qué autoridad? ¿Qué imposición tenía Jesucristo que les enseña? Estamos hablando del Evangelio de Juan. Les enseña y les dice: en mi nombre, todo lo que le pidierais al Padre, en mi nombre, Él os hará. ¿Acaso nuevamente algún ser humano común y corriente podría decir que mi Padre, el Dios, hablando del Dios Padre, concederá las cosas en su nombre, con esa autoridad? Solamente Dios, en la misma sintonía con su Padre, Cristo, en la misma sintonía con su Padre, podía hacer este tipo de declaración. Veamos Hechos, capítulo 1, del 24 al 25. Usted lo puede leer.
Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de todos estos vos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Amén. ¿A quién libraron entonces los discípulos, los apóstoles, para ocupar el lugar, para definir quién ocuparía el lugar de Judas? ¿A quién le pidieron dirección? A Jesús. Aprendieron que tenían que orar a Jesús. Amén. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 59, 60. En Damasco, Ananías le dio instrucciones a Saulo para que se bautizara e invocara el nombre de Jesús. Hechos 22, 16. Incluso ya estamos viendo aquí que hay un mandamiento de ir a ser discípulos. Recordemos un poco más atrás, y bautizarles en quién, en el nombre de quién, de Jesús. Y ya estábamos viendo ya los hechos que esto se estaba llevando a cabo. Amén. Entonces, nuevamente, en algún nombre de cualquier persona X común y corriente se podrá bautizar. ¿Qué autoridad? ¿Quién tiene todo el poder para que en el nombre de esa persona se bautice? Solamente Dios. Solamente el Señor. Pablo también apeló a Cristo para que apartara de él el mensajero de Satanás. Esto está en 2 Corintios 12, 7, 8. Voy a ir pasando algunos rápido para que no se nos acorte el tiempo. De hecho, el Nuevo Testamento acaba con una oración a Cristo. Ve, Señor Jesús, Apocalipsis 22, 20. La adoración incluye más que la mera oración, también implica alabanza. Por favor, alguien que me busque Efesios 5, del 18 al 20. ¿Qué lo tiene? No se empleé con vino, en lo cual hay discusión, manteniéndose lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este texto, el contexto distingue a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las alabanzas, los himnos, los salmos, la adoración es para el Señor. Cuando denota nuevamente la palabra Señor, está hablando de Jesús. Así lo reconoce la iglesia. A lo mejor voy a explicar un poco esto para que lo podamos entender. Una de las primeras cosas que se ha pasado en los estudios, creo que el pastor Richard alguna vez tuvo este tema. Una de las primeras cosas que hace la iglesia, lo podemos ver en la iglesia primitiva, para poder comenzar el inicio de la iglesia, el inicio de los cristianos, incluso hasta el día de hoy, es reconocer primeramente ante cualquier cosa que Jesús es Señor. Si yo no puedo reconocer a Jesús como Señor, por lo tanto entonces no puedo ser hijo de Dios, porque entonces Dios no se ha manifestado. Solamente el que reconoce a Jesús como Señor es hijo del Señor, porque hay una manifestación. Me voy a explicar un poco mejor para que se pueda entender, porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo unos son hijos, otros no son hijos? Voy a explicar un poco mejor esto. De alguna manera nosotros como seres humanos, por Adán entró el pecado, somos una raza caída. Eso lo entendemos, ¿cierto? Somos una raza caída, por lo tanto, cuando entró el pecado en nosotros, no hubo ninguna posibilidad que el ser humano, por su gen humano, pudiera hacer algo bueno.
¿cierto? No hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si fuera por mis propios medios, sin la manifestación de Dios en mi vida, si yo tuviera que elegir entre el bien y el mal, como algunos dicen, una libre elección, no podría jamás por mis propios medios elegir a Dios, porque mi inclinación como ser humano siempre va a ser al mal. ¿Se entiende eso, no? ¿Cierto? Por lo tanto, la única forma que el ser humano tiene de reconocer a Jesús como su Señor es a través de la manifestación que hace Dios, Jesús, a su vida personal. Eso lo convierte en un hijo del Señor. Por eso es que se encuentra aquí el día de hoy. Quiero que se entienda bien este tema. Quiero que no quede en duda. Si alguno piensa de alguna manera que yo decidí hoy día estar aquí alabando al Señor porque aquí me conviene estar, mentira. Porque por sus propios medios jamás va a poder elegir a Dios. Nunca. ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, cuando la iglesia reconoce a Jesús como Señor, se coloca bajo su soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es Cristo quien dirige nuestras vidas. Cristo es quien dirige la iglesia. Cristo es el que gobierna. Entonces, ese es otro tema que no sé si se irá a tocar en estos estudios, ¿no? Pero quiero que quede claro para que podamos entender que cada vez cuando digo que la palabra del Señor, la palabra Señor se refiere a Jesús, es por esto. Porque no hay ninguna forma de reconocer al Señor si no es por su manifestación en la vida personal de cada uno. ¿Amén? Entonces, ¿dónde íbamos? El cántico del avance de Apocalipsis 5, del versículo 9 al 10, también se centra en el Señor Jesús, quien pagó el precio del rescate con su propia sangre. Dos himnos bíblicos en la voz de la iglesia primitiva alaban a Jesús por quien Él es y por lo que Él ha llevado a cabo. Leamos por favor Filipenses 2, 6, 11. Habíamos leído el 6, pero vamos a leer del 6 al 11. Y otra persona, por favor, que me busque 1 Timoteo 3, 16. ¿Quién lo tiene? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el primer himno, como dice aquí, por quién Él es. ¿Quién es? Dios. Ahora, por lo que Él ha llevado a cabo, lean por favor 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. La secuencia, lo que Él llevó a cabo, el plan redentor. Volvemos un poco atrás nuevamente. Voy a ser reiterativo en esto. El verbo, el que da la acción, Jesús. El plan de salvación en la mente del Padre. ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién da la acción? El verbo, Jesús. El verbo da la acción al sujeto. Se da cuenta que esta parte del lenguaje que a los niños de primero básico, segundo básico, ya estaba manifestado en la Escritura. En la Escritura vamos a encontrar de todo: ciencia, lenguaje, matemática, física, política. Vamos a encontrar de todo aquí. Las cosas ya estaban declaradas
es la palabra del Señor. Entonces, estos signos del credo se concentran en la doctrina de la cristología, aunque el Antiguo Testamento contiene himnos cristológicos en forma de salmos mesiánicos, como los salmos 2, 22, 24, 45, 72. Les comenté que me voy a ir saltando un poco esto para no vayan anotándolo y después lo van corroborando en sus casas para no ir no tardando este estudio. Entonces, 2, 22, 24, 25 y 72 y 110. Así, hasta los judíos precristianos cantaban alabanzas al y sobre el Mesías en el antiguo salterio y el himnario de Israel. Ahora vamos a ver un poco las semejanzas divinas de Jesús, sus características y atributos. Yo sé que esto hace un tiempo atrás nosotros teníamos un manual que se pasó en todas las iglesias, ¿cierto? En toda la iglesia pasaron el manual de teología. Y acá una de las cosas que se resaltó bastante, se resaltaban en el manual, eran los atributos de Jesús. Así que yo creo que esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Creo que todos lo entendemos, ¿cierto? Por favor, veamos Juan 8:58. Vamos a ver la eternidad de Dios. Como les digo, lo vamos a hacer rápido, así que vamos a ir cada uno de los atributos por un versículo bíblico, para no alargarnos tanto. Entonces, Juan 8:58, ¿qué dice? ¿Qué lo tiene? Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. ¿Antes de quién? Hay algunas cosas que los fariseos nunca lograron entender. Como Jesucristo, hombre, antes de que Abraham fuese, era como algo ilógico. Pero habla de la eternidad. Aquí está hablando de Jesús, hombre, Jesús encarnado. Antes de que Abraham fuese, él ya era. Yo soy. Amén. Gloria, otro atributo del Señor, Mateo 16:27. ¿Qué lo tiene? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre. Gloria. Gracia, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos la gracia, lleno de gracia y de verdad. Santidad. Veamos Lucas 4:34. Y otro, por favor, que me busque Hebreos 7:26. Lucas 4:34, ¿qué lo tiene? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido destruido, yo sé que eres el Santo de Dios. El Santo de Dios. Amén. Vamos a ver que este atributo de Jesucristo, si ustedes se fijan, como les decía, la palabra del Señor, vamos a encontrar de todas las materias que nosotros conocemos. Matemáticamente, el único atributo que es elevado a la tercera potencia es la santidad de Jesús. El que entiende cómo se formulan las potencias
iglesia? O sea, quiere decir que la santidad de Dios es infinita. Amén. Así que Dios, por todos lados donde podamos mirar, es santo. Hebreos 7:26, ¿qué dice? ¿Qué lo tiene? Porque tal sumo sacerdote nos convenía santos, inocentes, sin mancha, apartados pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santidad. Inmutabilidad. Hebreos 1, del 10 al 12. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos, y ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura se envejecerán, y como manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Amén. Señor Jesús, ¿cierto? Nuevamente, Señor Jesús, que hiciste los pilares de la fundación de la tierra. Estamos hablando de la creación. Permaneces. Y dice, tú no cambias. Es inmutable. Dios no cambia. Es el mismo de la creación y es el mismo de hoy. Nosotros cambiamos. Somos seres humanos. Cambiamos de parecer, cambiamos de idea constantemente. Nuestra apariencia física cambia a medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo. Jesús no cambia en ningún sentido. Amén. Vida. Juan 5:21. ¿Qué lo tiene? Que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a sí mismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. Entonces tenemos como una característica o atributo del Señor que Él es vida. Como Él es vida, puede transmitir, puede dar vida. Amor. Juan 11:3. Juan 11:3, vamos a leer hasta el 5. ¿Qué lo tiene? Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Amén. En su encarnación, Dios tuvo a estos amigos, Jesús tuvo a estos amigos y los amó. Tenía sentimientos, amaba. Misericordia. Vamos a ver Marcos 5:19. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Y cómo ha tenido también misericordia para cada uno con nosotros, de nosotros. Su palabra dice, como cuando estaba orando, decía, siempre recalco esto y me quedó muy grabado en vez que lo leí, que lo escuché y lo entendí. Él renueva su misericordia todos los días para con nosotros. A veces somos tan orgullosos de decir, me levanté, voy a trabajar porque si yo soy el sustento de mi casa, porque tengo que hacer estas cosas por mi familia, porque esto es mío, porque esta ropa que me compro, porque el vehículo que me compro, porque esto me pertenece. Qué equivocados estamos. Si no fuera por la misericordia del Señor, ¿qué podríamos hacer?
Si no fuera porque Dios tiene misericordia cada día con nosotros, ni siquiera nos podríamos parar de la cama. Amén. Entonces, Él es lleno de misericordia. Y esa misericordia manifestada hasta el día de hoy. Qué gran misericordia que nos ha dado una salvación. Amén. Omnipotencia. 1 Corintios 1 del 23 al 24. ¿Quién lo puede leer? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. No me suena ese versículo. Veamos Hebreo 1, 2, 3. Sí. Hebreo 1 del 2, versículo 2 y 3. Y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Omnipotencia. Amén. Señor Jesucristo. Todo le pertenece, todo lo sustenta, toda la gloria, todo es de Él. Omnipresencia. Mateo 18, 20. ¿Quién lo puede buscar? Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Creo que todos tenemos claro el contexto de este versículo, ¿cierto? Para no entrar en explicaciones. Pero lo que estamos viendo acá, de que Dios está manifestado en una decisión, en una disciplina que pueda estar ejerciendo la iglesia. Como decía, aunque no vemos, pero está presente. Omnipresencia. Omnisciencia. Juan 1, 47 al 49. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús, cuando vio a Natanael, él ya conocía, ya sabía lo que estaba haciendo. Estaba orando debajo de la higuera. ¿Qué estaba pidiendo ahí Natanael? Que viniera el Mesías. Jesucristo ya lo sabía. ¿Cómo podría saber Jesucristo? Está hablando Jesucristo hombre, encarnado. Estamos en una situación donde Él está encarnado ya en sus 3 años que estuvo preparando a sus discípulos. Este es el comienzo. Y siendo hombre, Él ya sabía lo que Natanael estaba pidiendo, lo que estaba orando. Todo lo sabe. Todo está en su conocimiento. Justicia. Hechos 3, 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Amén. Santo y justo. La justicia del Señor. Soberanía. Efesios 1, versículo 21.
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Qué soberanía! No solo en este siglo, sino también en el venidero. Está por sobre todo nombre. Entonces, no hay otro nombre sobre él y fuera de él. Todo lo cubre, todo lo encierra Jesucristo, porque Él es soberano. ¿Verdad? Juan 1:14 y 17. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, el único unigénito del Padre, lleno de verdad, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Y el 17? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lleno de verdad. O sea, como siempre lo decimos, parece una frase cliché, pero hay que saber comprenderla. Dios no miente. Es imposible porque Él es verdad. Amén. Entonces, la segunda persona de la deidad también exhibe y ejerce plenamente todas las características divinas y los atributos de Dios. Los ejemplos que nosotros acabamos de ver es una extensa semejanza de Jesucristo con Dios. Según los escritores del Nuevo Testamento, Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por tanto, se podría decir que cualquiera que viera a Cristo había visto al Padre. Juan 12:45. ¿Qué dice? Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Nuevamente, sujeto, verbo. Amén. Vemos también en Juan 14, del 7 al 10. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no conoces a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. En otras palabras, los atributos y las características del Padre también residen en la persona del Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la llave de todas las cosas, de todo. Entonces, la única manera que tenemos de conocer al Padre es a través de Jesucristo. No hay otro medio. Y esto entendámoslo muy bien. Hace poco tiempo me tocó ir a Perú, donde me asombró ver que muchas personas hablan mucho de Dios. Pero mi pregunta fue muy específica. ¿En qué crees tú? A muchas personas les pregunté, hablando de Dios. Y hay les pregunté en qué creen al decir que
Entonces me empezaron a hablar de que ellos leían muchos libros y dentro de los 4 evangelios y otros libros más, donde piensan de alguna manera que Dios es un todo, donde la meditación, donde la concentración hasta tal nivel de, no sé si llegar a colocar la mente en blanco, no tengo idea, pero eso los hace y les hace forma o parte de Dios, donde hablaban del tercer ojo que tenía que ser abierto, de los chakras, del budismo y un montón de cosas donde mezclan tantas cosas y creen en tantas cosas que para ellos eso es Dios. Creen conocer a Dios mediante una meditación, ante el yoga. Entonces me ponía a pensar y no sé si la palabra es discutir con ellos, pero les hacía ver mis puntos de vista, donde el único medio para conocer al Padre es a través de Jesucristo. Ellos me decían que a Jesucristo lo tenían como un ser de luz, un maestro de la luz. Entonces justamente me recordaba mucho de cuando me dieron este tema, porque discutí bastante con ellos y tuve que ser bien apologético en decir que Jesús es Dios, porque no lo reconocen como Dios. Amén. Así que como consejo tenga mucho cuidado con eso del yoga, tenga mucho cuidado con eso de la meditación trascendental, de que meditemos para que andemos más tranquilos, más relajados en esta vida tan histérica que llevamos. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque la única forma donde usted va a encontrar la paz, donde usted va a encontrar la tranquilidad, es a través de Jesucristo. No hay yoga, no hay meditación, aquí los chakras y los tercer ojos y todas esas cuestiones no sirven. Y hay que ser súper enfático en eso, no sirve. Amén. Así que si alguno se pregunta, yo podría hacer yoga, yo creo que en algún minuto se tocó por ahí un tema que si es bueno o no el tema del yoga y de la meditación, porque son un ejercicio que confíe en el Señor, descanse en el Señor, Él lo sustenta todo. Amén. Y todas las cosas son a través de, por eso decía, Jesucristo es la llave de todo. Vamos a ver ahora las opiniones erróneas con respecto a la deidad de Cristo. Vamos primero a ver la corriente del gnosticismo. Voy a dar una definición súper rápida para que la pasemos, así para que usted vaya tomando apuntes, no nos vamos a detener mucho en esto. El gnosticismo, como movimiento con raíces anteriores a la iglesia neotestamentaria, el gnosticismo asimiló poco a poco elementos cristianos. Consistía en un culto eléctico que combinaba la filosofía griega, el dualismo persa, el pensamiento del judaísmo, elementos de las religiones orientales, del misterio y el cristianismo. El dogma principal del gnosticismo se hacía eco del concepto de Platón respecto a que la materia era mala y el espíritu bueno. Sus partidarios creían que una serie de emanaciones habían venido de Dios, se las denominaban eones, y cada uno de ellos se convertía cada vez más en materia y menos en espíritu. Por tanto, era más mala y menos buena, dado que Jehová del Antiguo Testamento era el creador de todas las cosas, tan solo un eón más. El gnosticismo lo etiquetó como demiurgo. El demiurgo era un ser celestial subordinado a otro eón mayor, el ser supremo, como creador y controlador del mundo físico. El gnosticismo describía el demiurgo como antagonista a lo que es espiritual. En el pensamiento gnóstico, Cristo era un fantasma que parecía aparecer en un cuerpo, véase el docetismo, en un eón que se unió a Jesús en algún momento. Entre su bautismo y su muerte en la cruz, el concepto gnóstico de la salvación consistía en gnosis o conocimiento especial proporcionada por Cristo tan solo a la élite por medio de un proceso intelectual.
Este le acompañó hasta su muerte y luego le abandonó. ¿Se entiende eso? Entonces, diciendo que Jesús no era Dios. Todo lo que, según lo que dice Platón, todo lo que es materia es malo. Por lo tanto, Dios no podía ser encarnado. Esa era su enseñanza, su defensa. Por eso dice que cuando el Señor Jesucristo es bautizado y el Espíritu Santo, que se ve como paloma se posa sobre él, lo que ellos dicen es que ese eón, esa partícula de Dios, se posa sobre el hombre Jesús y lo acompaña hasta que Jesús muere. Cuando Jesús muere, entonces esa partícula de Dios vuelve a Dios. ¿Se entendió eso, cierto? Ya. Vamos a ver el docetismo. Los docetistas derivan su nombre del término griego de kou, que significa parecer o aparecer. Este grupo adoptó el extremo opuesto de los adopcionistas e insistió en la deidad de Cristo, a la vez que rechazaba su humanidad. Pero los docetistas, la existencia material es inherente mala. Esa es la opinión propuesta por Platón. Por consiguiente, era imposible que el puro y santo Hijo de Dios asumiera carne pecaminosa. Ellos creían que el Hijo de Dios apareció en la tierra como una ilusión, una especie de teofanía. Jesús no tuvo cuerpo humano alguno, ni pudo sufrir o experimentar muerte real. Se convirtió en una destacada personalidad de este movimiento herético. Ireneo se opuso a Valentino y escribió una obra en 5 volúmenes contra los errores de los docetistas. Fue otro miembro célebre de la secta docetista, y Tertuliano tomó la pluma para liberar batalla contra las enseñanzas de Marción. Ignacio, padre de la Iglesia, obispo de Antioquía, insistió en el uso de realmente y verdaderamente como descripciones de la naturaleza divina y humana de Cristo, a diferencia del uso docetista de aparentemente para aludir a la humanidad de Cristo. Algo muy parecido, pero al otro lado, diciendo de que Jesucristo solamente era un espíritu, como un fantasma que se manifiesta. Por lo tanto, todas las cosas que siguieron a Jesucristo de carácter humano, como cuando sintió el amor que estábamos leyendo por sus amigos, cuando lloró, cuando se cansó, era imposible que Dios las pudiera sentir y menos que se pudiera encarnar. Por lo tanto, Jesús, hombre, no era Dios. Es el otro extremo. Parece que fuera como lo mismo, pero no es igual. Entonces, ellos tenían esa posición, separando siempre Dios del hombre. Amén. Arrianismo. La siguiente herejía que atacó a la persona de la obra de Cristo siguió de las enseñanzas de Arrio, un anciano de la iglesia de Alejandría en Egipto. Él y sus seguidores dieron por sentado que la sumisión temporal del Hijo a la voluntad del Padre en el programa de la redención implicó una desigualdad eterna entre el Padre y el Hijo. Los arrianos consideraban que Cristo era un mero ser creado, aunque fue la primera y más suprema de todas las criaturas. Cristo era de las mismas sustancias que Dios, sino de una sustancia similar. Por tanto, colocaron a Cristo en una esfera que se hallaba entre Dios y los hombres, como criatura en la que se debía adoración por la autoridad que Dios había delegado en él. Bueno, esta definición es mucho más extensa, entonces no la voy a dar completa, pero en el fondo lo que ellos están diciendo, su postura es que Jesús no es Dios, sino que es una creación de Dios. Ellos lo que sí dicen es que al ser la primera creación está por sobre todas las cosas, una constitución totalmente especial, pero que sigue siendo una creación de Dios y no es Dios. Estoy hablando súper simplificado cada una de estas posturas. Amén.
lo cual, y hay muchos más que las podemos ver después en el manual, si alguien quiere ver y analizar, lo podemos ver más adelante, pero estas son las más importantes, las más resaltantes, donde nosotros estamos haciendo esta apología, defendiendo la postura, obviamente, de que Cristo es Dios. Entonces vamos a pasar a un tema dentro de la deidad de Cristo. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Me gustaría que, si una persona puede leer del versículo 1 al 16. Habla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Ron, padre de Aram, Aram padre de Abinadab, Abinadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías, Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Uzías, Uzías padre de Jotán, Jotán padre de Acab, Acab padre de Ezequías, Ezequías es el padre de Manasés, Manasés es el padre de Amón, Amón es el padre de Josías, y Josías es el padre de Jeconías, y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Jerobabel, Jerobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sador, Sador padre de Akim, Akim padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Natán, Natán padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, el cual nació Jesús llamado el Cristo. Amén. Si usted se fija, todo lo que el hermano acaba de leer es una cantidad de nombres que poco podemos entender y comprender, ¿cierto? Pero el doctor Mellí cuenta una anécdota con respecto a esto, que cuando estaba estudiando teología, el profesor pregunta y dice: ¿quién ha leído toda la Biblia? Nadie levantaba la mano. Entonces preguntó en reiteradas ocasiones y a la cuarta vez uno de los alumnos levantó la mano y dice: bueno, yo he leído toda la Biblia, pero me he saltado las genealogías porque no tienen sentido. Entonces el doctor me dice: ahí entendí y comprendí que si el Espíritu Santo gastó tinta en colocar esto aquí, algo nos debe decir, algo tiene que ver. Amén. Entonces, a lo cual yo le encuentro mucha razón. Si comenzamos a ver el comienzo de este libro, recuerden que estamos en la deidad de Cristo, entonces tenemos que respaldar nuestra visión. Entonces, ¿qué es lo que habla la genealogía de Cristo? Que ya desde antes habían promesas que respaldaban el nacimiento de Cristo. No vamos a ver todas las profecías porque son innumerables, como le digo, desde Génesis 1.1 en adelante, que se está hablando de Jesucristo hasta que esto se cumple. Entonces vamos a ver cosas bien superficiales porque nos queda poco tiempo, pero dice, libro de la genealogía de Jesucristo, si me acompaña leyendo, dice: hijo de David, hijo de Abraham. La pregunta: ¿por qué primero habla de David y no de Abraham? Siendo que Abraham fue primero que David. Si estamos hablando de una genealogía, estamos hablando de los antecesores. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que primero habla hijo de David, hijo de Abraham.
Jesucristo es Rey de Reyes. Por lo tanto, la promesa a David de su linaje, el reinato, viene de parte de David. Por lo tanto, la primera parte del reinato de Jesucristo se cumple aquí. Hijo de David. Y es también un sacerdote. La promesa de Abraham en Génesis. Si alguien me puede ayudar, hay un texto que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. La promesa que le hace 3.15. Gracias, hermana. ¿No? Porque la promesa Abraham. Sí. Si alguien lo puede buscar, hay una promesa que le hace a Abraham que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Génesis 12:1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la promesa del Señor a Abraham no le dice en tus simientes? Recordemos que de ahí nacen las 12 tribus. Si seguimos el linaje hacia abajo, de ahí provienen las 12 tribus. ¿Por qué? Si vienen las 12 tribus, no le dice de tus simientes en plural, sino que dice de tu simiente. Porque estaba ya hablando, ya estaba profetizando del nacimiento de Cristo. Que en Cristo, en tu simiente, en Cristo Jesús, serían benditas todas las naciones. Amén. Si continuamos viendo, empieza a nombrar cada uno de los textos. Vamos a ver que es un periodo de tiempo. Tenemos el periodo de Abraham a David, de David tenemos hasta el cautiverio babilónico, hasta la llegada del Mesías. Entonces, nos vamos a dar cuenta que dentro de la cultura judía es, por decirlo de alguna manera, muy machista, donde solamente en las genealogías, si ustedes leen las genealogías que están en Crónicas, en Génesis, se van a dar cuenta que siempre colocan nombres de hombres. La genealogía viene por el hombre. Pero fíjese, el hermano leyó toda esta cantidad de nombres, no le resultó notorio que aquí existen 4 personas que son mujeres y a la vez no son del pueblo de Israel, son extranjeras. Amén. Entonces, hay una particularidad que ya habla del plan redentor de Jesucristo. ¿Por qué hablo del plan redentor? Primero, si no mal me equivoco, tenemos a Tamar, ¿cierto? Luego tenemos a Rahab, luego tenemos a Ruth y luego tenemos a Betsabé, mujer de Urías. Son las 4 mujeres que acá se nombran. Cada una de ellas representa una posición dentro de la gracia, dentro de la salvación. Amén. No vamos a extendernos ubicando a cada una de ellas, pero yo creo que como somos lectores bíblicos entendemos quién es quién. Amén. Entonces, si usted se fija, cuando comenzamos a leer, a Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob ¿a quién? Judá. ¿Cuál es la promesa? Que el Hijo del Señor, el Hijo del Hombre, ¿de dónde provendría? De la tribu de Judá. Amén. Y luego llegamos a David. David con Betsabé engendraron a Salomón, para que nos vayamos ubicando, y llegamos a José, marido de María. ¿Por qué? La genealogía viene por parte de José, si él no es el padre biológico de Jesucristo. ¿No habrá una incongruencia allí? No es así. Si lo vemos legalmente, y esto existe hasta el día de hoy, la mujer al momento de casarse adopta el nombre, el apellido del marido. Como se ve hoy en día, los hijos, hoy día se puede cambiar un montón de leyes, pero naturalmente cuando uno tiene un hijo dentro del matrimonio, lleva primeramente el apellido del varón. Ya antiguamente, hace un par de años atrás, la mujer cambiaba de apellido cuando se casaba, adoptando el apellido del varón. La descendencia viene por parte de José. Las promesas que se hicieron, que tenía que nacer de la tribu de Judá, la promesa que se
David, la promesa que se le hizo a Abraham, se cumple. O sea, ya en todo el Antiguo Testamento hay promesas que denotaban que el Salvador vendría por esta línea genealógica. ¿Cómo se puede explicar que en el Génesis una promesa a Abraham se cumpla acá en el Nuevo Testamento? El doctor Maggi dice que el nacimiento de Cristo en tiempo, en nuestro módulo de tiempo, se provoca en el año 4 antes de Cristo. Amén. O sea, ya de la época de Abraham, pasando por cada una de las épocas, hasta llegar al año 4 antes de Cristo, se cumple el nacimiento del Salvador. Amén. Si me acompaña, veamos en Lucas 3:23. Vamos a hacer una comparación. Es súper importante que entendamos esto. Es un punto donde quiero explicarlo porque no se habla mucho. Las iglesias, las congregaciones, no se da mucho estudio de lo que es la genealogía de Cristo. Siempre la estamos pasando por alto. Es súper importante entender que uno de los puntos que podemos nosotros respaldar nuestra doctrina es aquí. Uno de los pilares súper importantes es aquí. Aunque usted vea puros nombres, pero esto tiene algo que decir. Amén. 3:23, ¿quién lo puede leer? Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elías, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquía, hijo de Caná, hijo de José, hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Natún, hijo de Esqui, hijo de Nahar, hijo de Matat, hijo de Matatías, hijo de Semech, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joán, hijo de Reza, hijo de Zorabel, hijo de Salatir, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Abí, hijo de Josán, hijo de Modán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Isiel, hijo de Jorí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, de José, hijo de Pineá, hijo de Leví, hijo de Melea, hijo de Mayanán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Saía, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nosón, hijo de Aminabat, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Según, hijo de Ramón, hijo de Peque, hijo de Ebed, hijo de Salat, hijo de Cainán, hijo de Araxa, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Salem, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Se fija que la primera genealogía que nosotros vimos comienza de el antepasado hasta llegar a Jesucristo. Acá comienza de Jesucristo en retroceso hasta llegar al último antepasado. Pero usted se fija que al comenzar ya es diferente la genealogía. Esto quiere decir que, o sea, cambian los nombres, no eran los mismos parientes. ¿Qué quiere decir esto? La genealogía que tenemos en Mateo es la que proviene por la rama de José. La que tenemos acá en Lucas es la genealogía por parte de María. Ahora, si usted se fija, ¿qué dice? Hijo según se creía de José, hijo de Elías, que le decía, la mujer adopta el nombre, el apellido del marido. Por lo tanto, por eso es que no se nombra María aquí, sino se nombra a José. Si continuamos la línea, llegamos en Mateo 1:1, lo que acabamos de leer, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿Qué nos dice Lucas? Dice: hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Amén. O sea, ¿tenemos una incongruencia acá? No, porque por el linaje de María proviene de Natán, hijo de David, y por el lado de José proviene de Salomón, hijo
que David. O sea, si alguien quisiera negar la autenticidad del linaje de Jesucristo, al no comprender, al no entender o al desechar las profecías del Antiguo Testamento diciendo de que las profecías se cumplen si José fuera el padre biológico de Jesús, no es así, porque en María vamos a llegar al mismo punto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer los fariseos en muchas ocasiones? Incluso insultando a Jesucristo, diciendo que José no era su padre, como decimos acá vulgarmente, diciendo que era guacho. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por eso les decía que esta cantidad de nombres algo nos dice. Y es que, ya sea por José, que ya vimos toda la genealogía, o por María, vamos a llegar al mismo punto. Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac. Se cumple la profecía que hace muchos años, mucho tiempo atrás, se cumple en el año 4 antes de Cristo. Amén. Entonces, tenemos una seguidilla de profecías, como por ejemplo, la mujer rodeará al varón, habla del nacimiento virginal de Cristo. Amén. Y se cumple, porque de una mujer virgen nace el Salvador. Tendría que nacer en Belén. ¿Qué es lo que hacían en el minuto cuando Jesucristo nace? ¿Qué es lo que hizo José y María? Por eso tenemos esta genealogía en Belén. Cuando ellos huyen a Egipto, vuelven a Belén, vuelven a anotarse la genealogía, porque los libros de genealogía estaban siendo exterminados y ellos dejan su registro de cuál es su linaje, de dónde es su línea. Es cuando nace el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a tener un montón de profecías. Lo que estaba hablando antes, aquí lo tengo anotado, es en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Por ejemplo, tenemos el nacimiento de una virgen, que está en Isaías 7:14. Tenemos también el pastor muere por sus ovejas en Isaías 4:11. El siervo manso, Isaías 42:1-6. Lo azotaron y lo escupieron, Isaías 56, rechazado por su pueblo, Isaías 52:13-53. No lo vamos a leer ahora porque nos va a tomar mucho tiempo, ya estamos en la hora. Crucificado por los transgresores, Isaías 53:12. Jefe y maestro, Isaías 55:4. Llamamiento de los que no son de Israel, Isaías 55:5. Todo el Antiguo Testamento está hablando del plan redentor de Jesucristo. Y termino con esto. El verbo, nuestro texto inicial, el verbo es la acción del sujeto. El plan redentor fue elaborado antes de la fundación de la tierra, antes de que la tierra fuese, antes de que cada uno de nosotros fuéramos concebidos. Ya había un propósito en el Padre, y la acción, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es la que lo lleva a cabo, el verbo. Y todo lo que se dijo de Él, todo lo que se escribió de Él en el Antiguo Testamento, se cumple en el año 4 antes de Cristo, en su nacimiento, en su recorrido por la tierra, y luego vamos a ver su ascensión, su glorificación y muchas cosas más. Amén. Entonces, en conclusión, con todo lo que hemos visto hoy, con todo lo que hemos respaldado, con todos estos textos bíblicos, todo lo que hemos visto desde Génesis y Apocalipsis, Cristo, Jesús, es Dios. No cabe ninguna duda. Así que póngase de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar al Señor, le vamos a dar gracias. Voy a invitar a nuestro hermano Josué que pase de aquí para que Él esté dando las gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por su palabra, por darnos esta maravilla
maravillosa oportunidad de escuchar su voz, Dios mío. Pedimos, Dios mío, Padre, que todos estos versículos, Señor, queden guardados, Señor, y los podamos abrazar, Dios mío, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que, Señor, esto nos edifique en gran manera, Dios mío. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga a las madres, Señor, a las familias, a los padres, a los niños que han escuchado tu palabra. Fortalécenos, Señor, cada día, Dios mío, en medio, Señor, de estos días que vamos a estar aquí escuchando su palabra, escuchando su hermosa voz, escuchando su consuelo también a través de las Escrituras. Oramos, Señor, para que usted bendiga a cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén.